La Sociedad Americana para el Avance de la Microbiología los invita a un espacio donde la curiosidad y el conocimiento se encuentran. Un lugar donde inspiramos a la próxima generación de líderes en ciencia. Un lugar donde las ideas se transforman en descubrimientos. También los invita a difundir el conocimiento adquirido más allá de las fronteras. Y un lugar donde investigadores comparten sus conocimientos. Esto y mucho más son los webinars organizados por la ASM Panamá. Presentado por Juan Castillo y Chantal Vega. Bienvenidos a los webinars de ASM Panamá 2025.
Muy buenos días a todos. Le damos la más cordial bienvenida para nuestro webinar de Jóvenes Científicos 2025. El día de hoy está presentado por Carmen Indira Espino de la Universidad de Panamá y Juan Castillo. Este Buenos días a webinar, todos. Perdón. no te preocupes, Carmen. Eh, este webinar es organizado por los miembros de ASM de Panamá en colaboración con Origen, la Asociación Panameña de Microbiología y Parasitología y la Applied Microbiology International. Ahora unos mensajes de nuestros patrocinadores. En Scientific Instruments S.A. brindamos servicios de calidad en el área de diagnóstico y de investigación para dar soluciones completas a nuestros clientes, ofreciendo equipos y reactivos de alta gama a nivel mundial, que ayudan a generar conocimientos que se transforman en un diagnóstico dirigido que beneficia a la salud panameña, colaborando así con detección de enfermedades que afectan la salud pública, como el cáncer, diabetes, alergias, entre otros. Con más de 15 años de experiencia, la compañía representa casas de renombre internacional que ofrecen el soporte necesario para el estudio y diagnóstico de diferentes áreas como inmunología, química especial, pruebas rápidas, química clínica, serología, hematología, molecular y secuenciación, así como equipos en general para laboratorio. En nuestra empresa contamos con un personal comprometido en ofrecer una atención de calidad, brindando asistencia en las áreas administrativas, ventas, mercadeo y servicio técnico a través de nuestros ingenieros y asesores científicos, quienes son los responsables de optimizar los recursos en beneficio de la salud panameña. Hoy vamos a conocer la nueva ubicación del laboratorio clínico TESLab en Vía Israel. Vivamos juntos la experiencia TESLab. Pueden visitarnos en nuestra sede ubicada en Vía Israel en el edificio Caralí en la planta baja. Y además, recordarles que contamos con sucursales en Avenida Justo Arosemena, El Dorado, Chitré y David Chiriquí. Y lo mejor es que puedes sentirte seguro, porque TESLab está avalado con certificados en gestión de calidad, normas ISO, como laboratorio clínico, centro de referencia y biología molecular. Ven y aprovecha las promociones que tiene TESLab, como paquetes básicos, exámenes de matrimonio, control de embarazo y diferente panel de alergia. Ya lo saben, ven y vive la experiencia TESLab. En este 2025 también se une a los patrocinios Laboratorio Clínico LB. Gracias por confiar en nosotros. Ahora, algunos anuncios de ASM. Les recordamos que estamos por abrir pronto un nuevo canal en YouTube para que puedan ver los videos de ASM Panamá, todos los webinars que estamos realizando. Mientras tanto, continuamos con la página de Somos Ciencia Podcast, donde encontrarán todos los webinars. Y si se perdieron el anterior, que fue extremadamente interesante, pues aquí lo podrán volver a ver. También les recordamos que tenemos las membresías de ASM abiertas para que ustedes puedan registrarse como miembros de ASM y tener los beneficios de esta membresía. A los que tengan esta membresía, nosotros estamos haciendo los certificados de participación de estos webinars. Aquí les dejamos un anuncio del Congreso Brasileño de Microbiología que va a estar realizándose del 25 al 28 de octubre del 2025. Los dejamos aquí con la invitación.
Quedan cordialmente invitados a que participen de este congreso que va a realizarse el 14 al 15 de noviembre de este año. No, del 14 al 15 de noviembre desde el año pasado fue el lanzamiento de este congreso y aquí ven la información. Más detalles, ahí pueden accesar a los correos electrónicos. En otros anuncios tenemos actividades científicas de tipo presencial y virtual. Nos llegó el día de ayer información del Congreso Colombiano de Enfermedades Infecciosas. Esto va a ser en Neomundo Bucaramanga, en el Centro de Convenciones y Eventos en Colombia. Esto va a ser del 24 al 27 de septiembre. Más información vamos a tenerla en el transcurso de los siguientes meses, así que se lo haremos saber. También está abierto por parte del Instituto Pasteur de Francia un curso a distancia, o sea, virtual, sobre resistencia, sobre agentes que tienen resistencia antibacterial. Aquí tienen la información y pueden accesar al enlace y registrarse. Es totalmente gratuito, así que aprovechen esta oportunidad. Y bueno, otro de los anuncios más importantes de ASM Panamá ahora mismo es en la segunda jornada científica en conmemoración del Día del Tecnólogo Médico. Investigación y compromiso, tecnólogos médicos transformando la salud en Panamá. Esto va a ser el 10 de febrero en el auditorio del Hospital Nacional, organizado por los miembros de ASM y también patrocinado por la compañía Innovamed. También le damos las gracias por esta organización al Centro de Investigación e Innovación Médica del Hospital Nacional y a Origen. En esta actividad tendremos la participación de investigadores de Indicasat, de la Universidad de Panamá, del Instituto Conmemorativo Gorgas, y aquí en el código QR pueden accesar. Les recomiendo que accesen lo antes posible y se registren si quieren participar porque los cupos son limitados. Ahora sí, contigo, Carmen Indira. Buenos días, bienvenidos a todos a este primer webinar de jóvenes científicos del 2025. Hoy tenemos el gusto de presentarles a Maylin Ortega y Marian Urriola, quienes son egresadas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá y que el próximo sábado estarán recibiendo su diploma como licenciadas en tecnología médica. Su investigación fue realizada en el Laboratorio de Microbiología Experimental y Aplicada, la MEXA, y dirigido por el doctor Jordi Querol y el magíster Juan Medina. Este trabajo de tesis es muy importante resaltar que participó en la Jornada de Iniciación Científica 2024 y fue ganador del primer lugar en la categoría Ciencias de la Salud. Ahora invitamos también al doctor Jordi Querol que nos dé unas palabras y nos explique un poquito sobre esta línea de investigación que están llevando a cabo. Y luego escucharemos entonces la conferencia que nos dictarán Maylin y Marian. Adelante, Jordi. Buenos días a todos. En primer lugar, agradecerles la oportunidad que les dan a Maylin y a Marian para presentar su trabajo, que bueno, ya con lo que ha comentado la profesora Carmen Indira sobre la GIC, pues más o menos les muestra el valor del trabajo que ellas realizaron. Como dijo la profesora Carmen Indira, lo realizaron en el Laboratorio de Microbiología Experimental y Aplicada, que es un laboratorio que está adscrito a la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado de la Universidad de Panamá. Este laboratorio ya tiene más de 40 años de experiencia y está enfocado sobre todo en trabajos relacionados con microbiología ambiental. Los profesores que conforman el grupo de investigación son especialistas en las distintas áreas de la microbiología, como puede ser bacteriología, en el caso del profesor Fermín Mejía, virología, como en el caso del doctor Alex. También tenemos expertos en micología. Entonces, todas estas distintas líneas de investigación, como digo, están enfocadas en trabajos a nivel ambiental. En el caso de la línea de investigación que dirijo yo particularmente, nos hemos enfocado en la detección y análisis de multiresistencias a antibióticos en bacterias ambientales, en especial en E. coli.
Y también estamos trabajando en el desarrollo de herramientas moleculares para poder combatir estas multiresistencias. El trabajo que les presentarán hoy Marian y Maylin forma parte de un proyecto más amplio en el que también están participando una estudiante de maestría, Qian Chung, y también el magíster Juan Medina, con el apoyo de María Elena Salvatierra. Como les digo, centrado principalmente en la detección de genes de multiresistencia en E. coli aisladas de muestras ambientales. También estamos estudiando la transmisibilidad de esos genes de resistencia y desarrollo de estrategias moleculares para poder revertir esos fenotipos de resistencia y que así consigamos que los antibióticos vuelvan a tener su efecto. Entonces, a rasgos generales, eso es lo que se realiza en el laboratorio y ya sin más les doy paso a Maylin y Marian para que presenten su trabajo y de nuevo gracias. Muchas gracias, doctor Jordi. Maylin y Marian pudieran, exacto, compartir pantalla. Primero que todo, muy buenos días a todos. Como lo indicó la profe Carmen Indira y el profe Jordi, nosotros somos estudiantes egresados de la Universidad de Panamá, donde nuestro trabajo de graduación es titulado Determinación de filogrupos y patotipos de cepas de Escherichia coli resistentes a los aminoglucósidos aislados de aguas residuales y naturales en la ciudad de Panamá. Sin más, pues vamos a ir desarrollando el contenido del tema. Bueno, primero que todo, no sé si me podrían indicar si el audio está funcionando. Sí, Marian, se Ok, escucha perfecto. perfecto. Entonces, desarrollando el contenido de este proyecto, lo dividimos en 6 secciones, donde la primera nos va a indicar el planteamiento del problema. La segunda nos da un pantallazo de los objetivos. Luego pasamos a las generalidades de E. coli para entrar en la metodología y en los procedimientos, dando como siguiente los resultados y las discusiones para culminar con las conclusiones y recomendaciones de este proyecto. Para iniciar necesitamos adentrarnos en lo que es el planteamiento del problema, dado que la contaminación microbiológica del agua es un problema grave a nivel mundial que ha ido aumentando con el pasar de los años debido en gran parte al gran impacto de las actividades antropogénicas sobre el medio ambiente. Una de las principales causas de contaminación microbiológica en agua son las bacterias de origen fecal, dado que su exposición podría ocasionar contaminación de agua potable, contaminación de los alimentos o propagación de persona a persona por una higiene deficiente, desencadenando una infección gastrointestinal. Es por ello que en la mayoría de los países existen programas de saneamiento de aguas residuales para evitar la presencia de estos patógenos en los cuerpos de agua circulantes, utilizando a E. coli como indicador de contaminación fecal. Si bien E. coli es habitualmente comensal, se encuentra en forma natural en el intestino de los humanos y animales de sangre caliente, pudiendo ser un ente patogénico dado a la facilidad en la que tiene de adquirir material genético de otras bacterias y modificar el suyo. La organización de Ocean Cleanup identificó que 7 de los 1000 ríos más contaminados en el mundo están en Panamá, entre ellos el río Juan Díaz. Esto es una aseveración bastante
e impactante, ya que en el río Jandías cuenta con aproximadamente unas 614.000 habitantes a su alrededor, y este río recibe descargas de aguas residuales tratadas y no tratadas, por lo que es considerado uno de los más contaminados de la ciudad de Panamá. Los diferentes patotipos de E. coli presentan a su vez diferentes factores de virulencia, manifestaciones clínicas, por lo que nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las cepas circulantes de E. coli en el río Juan Díaz y en el influente de la planta de tratamientos de Juan Díaz en la ciudad de Panamá, y cómo están clasificados según su filogrupo y su patotipo? Esto para poder evitar el deterioro de la salud de las poblaciones aledañas y trabajar en actividades que pudiesen ayudar al saneamiento de este río. Ok, de esta manera podemos adentrarnos en los objetivos, siendo el general identificar la filogenia y los patotipos de E. coli por medio de biología molecular obtenido de muestras de agua de la planta de tratamiento de Juan Díaz en el año 2023, siendo los objetivos específicos confirmar la presencia de E. coli en primera instancia en el río de Juan Díaz y en la planta de tratamiento, para posterior caracterizar estos grupos filogénicos de E. coli a través de PCR punto final, identificar la prevalencia de estos grupos filogénicos y, por último, determinar los patotipos de E. coli mediante PCR múltiplex y clasificarlos según el factor genético que define su virulencia. Como generalidad de E. coli, sabemos que es el principal anaerobio facultativo de la flora microbiana que reside en el colon humano, encontrándose ubicua como comensal en la microbiota intestinal, y a su vez pues, es capaz de adaptarse y sobrevivir en el medio ambiente, lo que le permite adquirir y combinar material genético de diferentes microorganismos, como había pues, indicado anteriormente. Es necesario hablar de los filogrupos. Ay, me pasé hacia atrás. Sí. Entonces, para adentrarnos en los filogrupos, debemos saber que para formar estos filogrupos se necesitaron características de identificación, 3 puntos claves para poder ir formando estos filogrupos de E. coli. La primera debe ser que el gen adquirido o eliminado debe ser establecido cuando el grupo se caracteriza. También tenemos el mismo gen debe haber sido estabilizado, y el producto genético no debe ser el objetivo de la selección natural que favorece nuevas recombinaciones genéticas. Estos 3 puntos dan origen a la clasificación de E. coli, siendo así los grupos más principales, el filogrupo A, B1, B2 y D, que van a pertenecer a E. coli sensu estricto, mientras el clado octavo es un clado crítico 1 de Escherichia coli, que contiene cepas que son genéticamente distintas, pero fenotípicamente indistinguibles de E. coli. Por esto es que las guardan en este clado y no las incluyen en los filogrupos A, B1, B2 o D. Entonces, hablando un poquito más de los patotipos, realizamos este cuadro que nos habla sobre la transmisión, la patogenicidad y los síntomas generales de estos tipos de patotipos. Tenemos el ETEC o Escherichia coli enterotoxigénica, donde su transmisión va a ser a través de agua contaminada, y la patogenicidad está indicada por la colonización del intestino delgado y la producción de una toxina termolábil y termoestable, ocasionando diarreas leves sin presencia de moco o sangre, o en casos más extremos, una deshidratación grave. También tenemos la Escherichia enterohemorrágica, donde su transmisión incluye en estos tipos carnes y el agua también.
ocasionando lesiones producidas por la toxina y daño específicamente tisular en las microbiosidades del intestino, ya que al adherirse causa estas lesiones. En este caso, los síntomas más característicos es una diarrea con sangre sin fiebre. También tenemos la Escherichia coli enteroinvasiva o EIEC, donde pues casi siempre también la transmisión es a través de aguas y alimentos contaminados y su patogenicidad es a través de la penetración de las células epiteliales, donde se multiplica dentro de las mismas, causando una diarrea acuosa o un síndrome de disentería con tenesmo, heces con sangre. Mocos y leucocitos son los síntomas más específicos de este hepatotipo. También tenemos la Escherichia coli enteropatogénica o EPEC, donde principalmente su transmisión es a través de aguas y alimentos contaminados de igual manera, pero se caracteriza por el borramiento de las microbiosidades del intestino por la adherencia de la bacteria a la membrana celular. De igual manera causa diarrea con diversos grados de diarrea acuosa, vómito y fiebre. Y uno de los últimos que se caracterizó sería Escherichia coli enteroagregativa, donde su transmisión en este caso sí es directamente vía fecal oral y se caracteriza por la colonización del intestino grueso y en este caso particular la misma bacteria se encarga de producir, de que la mucosa produzca mucho más moco para atrapar las bacterias en una fina película en el intestino y pues almacenarse de esta manera y causar el daño en esta sección. En este caso sí causa diarreas de larga duración líquida, con o sin moco y una deshidratación severa. Y por último tenemos E. coli productora de toxina Shiga, donde su transmisión es directamente por agua o alimentos contaminados con la toxina y la patogenicidad se indica por el borramiento de las microbiosidades de la bacteria al adherirse al enterocito, causando una colitis hemorrágica o un síndrome urémico hemolítico, también por una diarrea acuosa o sanguinolenta. Entonces, llegamos en este punto a la metodología del trabajo. El tipo de estudio es observacional, descriptivo, prospectivo y de un corte transversal. Las muestras, tenemos dos puntos que fueron considerados. El primero, el influente de la planta de tratamiento de aguas residuales de Juan Díaz, que para nosotros representaba a la población que está aledaña al río, ¿no? A la población. Y el segundo punto sería aguas arriba del río Juan Díaz a 1 kilómetro de la descarga de aguas residuales de la planta de tratamiento, que para nosotros esto nos indicaba es cómo está el río, ¿no? Indica la sanidad del río, por decirlo de alguna manera. Tenemos los criterios de inclusión, que son las cepas de colis aisladas y confirmadas, y los criterios de exclusión, las cepas indistintas de otra especie diferentes a E. coli, que en el plato madre sí crecieron diferentes, pero ya con la biología molecular pudimos identificar y confirmar pues aquellas que sí eran E. coli. Sin más, entramos en los procedimientos, que es donde nosotros trabajamos directamente. Cabe destacar que las muestras se dispusieron de una colección de 89 cepas de reposario del Laboratorio de Microbiología Experimental y Aplicada, la MEXA, aisladas de agar-MB y criopreservadas, disculpen. La metodología de aislamiento de estas muestras fueron a partir de una siembra directa en agares EMB suplementados con un antibiótico de la familia de los aminoglicósidos. En este caso se contó con kanamicina, gentamicina, estreptomicina, amicacina o tobramicina a 2 concentraciones diferentes
teniendo un total de 10 agares MB con diferentes concentraciones de estos antibióticos. Aquellas cepas que presentaron características fenotípicas de E. coli, es decir, colonias que presentan brillo verde metálico, un centro oscuro, fueron aisladas y criopreservadas, donde en agar LB, con una incubación con 35 centígrados por 16 a 18 horas, y estas cepas criopreservadas, nosotras a continuación le realizamos la extracción de ADN en un ependor con agua libre de nucleasas, la resuspendimos y luego utilizamos el método de hervido para extraer ese ADN que nosotros necesitábamos para cuantificarlo, saber exactamente la concentración y la pureza del ADN utilizando el equipo NanoDrop. Entonces, una vez que teníamos este ADN purificado, procedimos a la confirmación molecular de aislados de coli utilizando una múltiplex con 4 marcadores específicos de E. coli. Utilizamos LAC-Y, LAC-Z, CID y IUDA. Estos para poder identificar, porque utilizamos una PCR en tiempo final, la diferencia en estas pares de base, en estas bandas, y la PCR fue, en su inicio fue realizada con un volumen de 10 microlitros, con unas condiciones de la PCR en donde la desnaturalización inicial fue a 94 grados por 2 minutos, a unos 30 ciclos, para hacerle luego una desnaturalización a 94 grados por 30 segundos, una hibridación a 50 grados por 30 segundos o una extensión a 72 grados por 30 segundos y una extensión final a 72 grados por 5 minutos. Esto se repitió, bueno, como lo había indicado, 30 ciclos para obtener ADN de las cepas que en un principio fueron clasificadas fenotípicamente, pero necesitábamos la confirmación molecular. Se determinó la presencia de genes mediante la técnica de PCR para poder identificar los filogrupos correspondientes a estas cepas. Utilizamos lo que era el árbol de decisión dicotómico del método de Clermont, el cual nos indica mediante la presencia o ausencia de genes si son cepas patógenas o cepas comensales. Es decir, primeramente se realiza la identificación de un primer gen, que es el gen SHUA. Aquellas cepas que amplifiquen este gen pueden considerarse los filogrupos B2 o el D. Para poder saber a cuál de estos dos filogrupos pertenecen, se debe realizar una segunda identificación, una segunda identificación de otro gen, que es el gen YIHA. Aquellas cepas que amplifiquen dicho gen pertenecen al filogrupo B2 y aquellas que no amplifiquen pertenecen al filogrupo D. Estos dos filogrupos corresponden a cepas causantes de infecciones extraintestinales y son cepas patógenas. Por otro lado, aquellas cepas que no amplifiquen el gen SHUA inicialmente corresponden al filogrupo B1 o al filogrupo A, por lo que se les tiene que realizar la identificación de un segundo gen, que es un fragmento de ADN llamado TSP-E4C2. Aquellas cepas que amplifiquen este segundo gen corresponden al filogrupo B1, mientras que aquellas que no amplificaron este fragmento de ADN corresponden al filogrupo A. El filogrupo B1 y el filogrupo A corresponden a cepas comensales. Se determinó también por medio de PCR en tiempo final la identificación de genes de virulencia para saber a qué patotipos correspondían nuestras cepas de E. coli. Si ven a la derecha, la combinación de genes nos permitía identificar a qué patotipo correspondía cada cepa.
Como son PCR en tiempo final, el amplificado de la PCR se visualiza en una electroforesis en gel de agarosa, cuyo principio nos dice que los fragmentos de ADN deben migrar con ayuda de una fuente de poder a través de un gel de agarosa y con ayuda de un marcador de peso molecular podemos comparar nuestras bandas y saber más aproximadamente su tamaño. Esto lo podemos visualizar en un fotodocumentador con ayuda de luz ultravioleta. Obteniendo como resultado que de las 89 cepas que fueron aisladas de los agares MB, que fueron suplementados con antibióticos de la familia de los aminoglucósidos, al aplicar la técnica de PCR obtuvimos 79 cepas identificadas como cepas de Escherichia coli. Y esto lo pudimos obtener al utilizar 4 genes que al amplificar simultáneamente nos indican que son cepas de Escherichia coli. Aquellas cepas que no amplificaron uno o ninguno de los 4 genes, las descartamos porque no las consideramos cepas de Escherichia coli. En nuestros resultados, si ven la gráfica, obtuvimos que 59 cepas provenientes de la planta de tratamiento de aguas residuales son cepas de Escherichia coli, mientras que en el río solo obtuvimos un total de 20. Esto nos da un valor total de 79 cepas. Posteriormente a estas 79 cepas, las clasificamos según su filogrupo correspondiente utilizando lo que es el método de Clermont. Como les había mencionado anteriormente, mediante la presencia o ausencia de genes podemos saber si corresponden al filogrupo B1, B2, A o D. Iniciando con el filogrupo B2, amplificó un primer gen que era el gen SHUA. Este gen su amplificación me indica que son cepas patógenas. Obtuvimos un total de 39 cepas patógenas. Para poder clasificarlas en su filogrupo patógeno correspondiente, se buscó un segundo gen que es el gen YIHA. Aquellas cepas que amplificaron el gen YIHA se consideraban en el filogrupo B2 y aquellas que no amplificaron en el filogrupo D. Si observan la gráfica, obtuvimos un total de 25 cepas que amplificaron el gen SHUA, pero 22 cepas 22 cepas pertenecen a la planta de tratamiento de aguas residuales y 3 provienen de muestras del río, mientras que para el filogrupo D obtuvimos un total de 14 cepas, pero en este caso tuvimos un total de 11 cepas que provienen de muestras de la planta de tratamiento de aguas residuales y 3 del río. Por otro lado, para los patotipos comensales, en el filogrupo B1 podemos observar que el gen SHUA no amplificó, pero el fragmento de ADN TSP E4C2 sí amplificó, por lo que se considera filogrupo B1, mientras que en el filogrupo A no amplificó el fragmento de ADN. En la gráfica se puede observar que un total de 25 cepas pertenecen al filogrupo B1 y su división por muestra me indica que 18 son de la planta de tratamiento de aguas residuales y tenemos que 7 pertenecen al río, mientras que para el filogrupo A tenemos un total de 15 cepas. De esas 15, 7 pertenecen al río y las otras 8 pertenecen a la planta de tratamiento de aguas residuales. Aquellas 39 cepas que fueron patógenas según nuestros resultados del árbol de decisión dicotómica, les realizamos la identificación de genes patógenos para saber a qué patotipo correspondían. Como resultado obtuvimos la presencia de 3 genes, el ESTX2, el ESTX1 y el EAE.
Si observan a mano derecha el primer gel de electroforesis, eh, pueden ver primeramente nuestro marcador de peso molecular y luego tres controles positivos, que son genes de hepatotipos ya conocidos, y los que sí, los próximos son nuestras muestras. Ahí pueden comparar que se puede observar el gen EAE y el gen ESTX2, lo cual nos indica que son cepas de Escherichia coli enterohemorrágicas. Como resultado tuvimos que 10 de nuestras cepas amplificaron este gen, y estas pertenecen a los que son las muestras de aguas de la planta de tratamiento de aguas residuales. También obtuvimos una muestra que era positiva para el gen STX1, también proveniente de aguas de la planta de tratamiento de aguas residuales. De esta manera, llegamos al punto, un poquito más fuerte, sería la discusión, donde podríamos indicar que la PCR múltiplex para identificar cepas de coli y descartar cepas de otras especies con fenotipos similares es una clave principal, ya que hay muchas bacterias que pudiesen parecerse a E. coli, pero no hay nada mejor que hacer la confirmación con biología molecular atacando directamente hacia el ADN. Entonces, como vimos, inicialmente tenemos dos muestras diferentes para este proyecto. Tenemos las muestras de la planta de tratamiento que para nosotros indican la población, y tenemos las muestras de río que para nosotros es la, es la calidad de las aguas naturales, ¿no? Entonces, gracias a esto pudimos realizar una comparación en medio ambiente, población, para saber más o menos cómo estaban las aguas circulantes de la ciudad. Entonces, ya ha dado recalcar, ¿no?, que la efectividad del método está dada por la identificación de los 4 genes, que esto nos hace poder estar totalmente seguros que las cepas que nosotros estábamos trabajando directamente del agar era efectivamente E. coli. Entonces, dado por la PCR múltiple, se pudo verificar que el 88.7% de las cepas presuntivas aisladas correspondían a E. coli, de las cuales el 22.4% provenían de ríos, bandías, y el 66.2% de la influente de la planta de tratamiento, lo cual indica que, como es de esperar, dado su origen, el influente de la planta de tratamiento está contaminado con materia de origen fecal. Sin embargo, el porcentaje detectado en el río Juan Díaz indica que también existe contaminación fecal, lo que refleja que se está recibiendo vertidos de aguas no tratadas, pudiese ser de poblaciones aledañas, de comercios, de industrias que tendiesen sus salidas hacia el río, y esto nos pudiese causar em, un alto porcentaje de estas pruebas que de estas identificaciones que nos dieron positivos para el coli. En el estudio que ha demostrado lo siguiente: los porcentajes de filogrupos identificados en las cepas de E. coli trabajadas son las siguientes. Tenemos el filgrupo A con un 16%, el B1 con un 28.1%, el B2 con un 28.1%, el D con un 15.7%. Las cepas patógenas y comensales de E. coli tienen características fenotípicas similares, dificultando su diagnóstico en el laboratorio clínico, y por esto es necesario aplicar
el diagnóstico molecular para poder hacer la diferencia de estas cepas. Según estudios en el 2010, nos indican que generalmente la proporción de los filogrupos en los humanos está dada en el filogrupo A en un 40%, en el B1 en un 17%, en el B2 en un 25.5% y en el D en un 17%. Dado que en los animales tenemos una proporción un poco diferente, donde el grupo A tiene un 22.5%, el B1 un 41% y el B2 un 21%. El D un 16%. Esto nos indica que en estudios previos sobre los 4 filogrupos principales, las cepas virulentas extraintestinales van a pertenecer con mayor frecuencia al grupo B2 y en menor frecuencia al filogrupo D, mientras que las cepas comensales pertenecen en su mayoría al grupo A y en menor medida al filogrupo B. Esto que al identificar su origen se ha podido observar que en los humanos pues van a predominar aquellas cepas que fuesen mencionadas anteriormente. Cabe destacar que es como difícil poder decir que las cepas que nosotros identificamos son o animales u humanas, ¿no? Es un poquito difícil poder encasillarlas porque tenemos proporciones un poco diferentes a lo que la literatura nos indica. Los genes de virulencia identificados en nuestras muestras fueron 3, STX1 en menor porcentaje y STX2 y EAE en un porcentaje de 11.2%. STX2 y EAE corresponden al patotipo de Escherichia coli enterohemorrágica, mientras que el STX1 consideramos que es una Escherichia coli productora de toxina Chiga. En nuestros resultados pues, también pudimos observar que las cepas de Escherichia coli enterohemorrágicas identificadas pertenecen principalmente al filogrupo B2. Aquella cepa STX1 positiva podríamos tratarlo como un patotipo STECL negativo. STECL negativo significa Escherichia coli productora de toxina Shiga, la cual en su isla de patogenicidad no se encuentra el gen EAE. Al comparar estos resultados con países como Costa Rica y México, pudimos observar que en Costa Rica encontraron en mayor porcentaje que los de nosotras el gen STX2 y el gen STX1, mientras que en México se realizó una comparación de una planta de tratamiento de aguas residuales, es la parte del influente, la parte donde se realiza el tratamiento de aguas y la parte del efluente, en donde el porcentaje de patotipos del influente y el del efluente no variaba mucho y esto se debe a que probablemente los patotipos resistan el proceso de tratamiento de aguas residuales que ellos utilizan, que es el método de cloración y también el método de luz ultravioleta. También nos da a entender que las condiciones ambientales, la transferencia horizontal de genes y los fagos son capaces de mantener los factores de virulencia en el medio ambiente de una manera latente. Esto nos lleva a concluir de nuestros resultados lo siguiente. Identificamos correctamente 79 de 89 cepas, las cuales expresaron 4 genes característicos de Escherichia coli. Esto nos indica que el protocolo que utilizamos para la identificación de las mismas es un buen protocolo. La identificación de 39 cepas patógenas que pertenecen principalmente, 33 de ellas pertenecen principalmente a la planta de tratamiento de aguas residuales y 6 al río, mientras que 40 cepas fueron correctamente identificadas como comensales, 14 de ellas del río y 26 del influente.
También pudimos clasificar 25 cepas que pertenecen al filogrupo B2 y 15 al filogrupo D. Aquellas cepas que no amplificaron el gen SHUA correspondían a cepas comensales, de las cuales obtuvimos para el filogrupo B1 un total de 25 cepas, mientras que para el filogrupo A un total de 15 cepas, siendo el filogrupo B2 y el filogrupo B1 los predominantes en nuestras muestras. También pudimos llegar a la conclusión de que 10 de las 39 cepas patógenas de Escherichia coli pertenecen al patotipo de Escherichia coli enterohemorrágica y uno a la Escherichia coli productora de toxina chiga. Como este es un estudio que nos permite eh, puede ser ampliado, recomendamos el uso de este protocolo de 4 genes característicos de Escherichia coli, ya que fue exitoso con la identificación de 79 cepas. Ampliar la zona de muestreo e incluir en este caso el efluente, ya que nuestras muestras son el influente de la planta de tratamiento de aguas residuales y aguas del río Juan Díaz, para saber más o menos su relevancia en mar abierto. Tomar en cuenta estación seca y estación lluviosa y estudiar la frecuencia de las cepas en el medio ambiente y la capacidad que tenga el río Juan Díaz de depuración. Incluir en este estudio resistencia a antibióticos mayormente utilizados en clínica, ya que nosotros utilizamos aminoglucósidos, pueden utilizarse otra familia de antibióticos. Implementar este estudio en más cuencas hidrográficas de la ciudad de Panamá y estudiarlas para ver qué tan afectadas por contaminación microbiológica se encuentran y tomar lo que son medidas correctivas. También se recomienda la incorporación de más genes de virulencia en este estudio para identificar otros patotipos que no fueron testeados en el mismo. Y muchas gracias. Muchas gracias, jóvenes, por su presentación. Vamos ahora a ver si hay preguntas. ¿Alguno de los que está presente en este webinar tiene alguna pregunta que hacerle a las jóvenes? Pueden hacerla con toda confianza o bien escribirla en el chat y nosotros la leemos. A ver, ¿alguien tiene preguntas? Bueno, voy a romper el hielo. Vamos a hacer una pregunta a las chicas. ¿Ustedes consideran, jóvenes, posterior a que ya ustedes han rotado en las diferentes secciones del laboratorio clínico, ustedes consideran que este método para identificar a los filogrupos patógenos y comensales sería una buena opción para poner en práctica en los laboratorios de microbiología clínica, en donde ustedes se pudieron dar cuenta que muchas de las veces se aísla de muestras diarreicas la Escherichia coli y que pues simplemente algunos tecnólogos, algunos no se reporta porque no podemos decir si es comensal o si es patógena. ¿Ustedes recomendarían este método para poner en práctica en los laboratorios clínicos de microbiología? Y la verdad, sí. Puede que sea un poco costoso, pero sí lo recomendaríamos. En su esencia, sí, sería un poquito costoso y laborioso, porque estos son, o sea, es técnica manual, donde hay que pues, extraer, hay que ponerse a amplificar y luego ver un fotodocumentador o en una luz LED, pero podría ser una buena herramienta para poder hacer la diferenciación y tomar la decisión de reportar o no
esa Escherichia coli que hubiesen encontrado en ese. Porque también se ve mucho, yo que roté en la sección de microbiología del complejo, que la mayoría de las muestras de urocultivo iban positivas por E. coli, pero no se podía hacer la diferenciación de cuáles de los patotipos eran, porque solamente se queda hasta la identificación de la bacteria. Sí, en el caso, por ejemplo, de las uropatogénicas, ahí sí es un poco más fácil el diagnóstico porque nos complementamos ese cultivo con el conteo. Entonces ya tenemos otros criterios para decidir si se reporta o no porque es a través es cuantitativo, ¿no? El Ujú. reporte. Entonces ahí pues sí tenemos esa otra herramienta. Pero en el caso de las muestras diarreicas sí es un poco más difícil, ¿no? Porque no tenemos las herramientas en el laboratorio para decidir si esa Escherichia coli es patógena o es comensal, así que sí sería muy buena opción, ¿verdad? Tenemos acá en el chat una pregunta que dice, previo a este estudio, ¿saben si existe información de patógenos publicada en Panamá? O sea, en el caso de Escherichia coli patógenas publicadas en Panamá. De hecho, sí, parte de los protocolos o información de referencia que utilizamos fue también un estudio previo en el año 2018, si no me equivoco, Maylin no me deja mentir, no me acuerdo muy bien exactamente el año, pero sí por profesor Alex, si no me equivoco, y el profesor Fermín. Ya había un estudio previo donde identificaba los filogrupos, más que todo. Sí, el caso es interesante porque ustedes lograron detectar enterohemorrágicas. Exacto. Entonces, si vemos pues la importancia epidemiológica de haber reportado enterohemorrágica en Panamá y que esté circulando en aguas de río o en la planta de tratamiento es bien importante porque estas comunidades muchas veces utilizan esas aguas o los niños se bañan en estos ríos, ¿verdad? Y ese sería pues un impacto epidemiológico muy importante para el país. Acá tenemos otra pregunta. Supondría que la planta de tratamiento realiza sus controles. Lograron preguntar cómo ellos evalúan el agua tratada o cuáles son los indicadores microbiológicos que ellos utilizan. ¿Ellos utilizan alguna técnica de PCR en sus evaluaciones? ¿Saben ustedes eso? Si en la planta de tratamiento, o sea, qué tipo de controles hacen ellos a sus aguas. Em, sí tenemos, o sea, no se pudo, nosotros como no trabajamos directamente con las mismas muestras del agua en sí, nosotros trabajamos ya con los aislados, pero sí pudimos escuchar por vivencia del licenciado, del ingeniero Juan, que fue el que en su momento realizó la recolección de estas muestras, que sí se sabe, la planta de tratamiento se rige bajo unas leyes, ¿no? Que están dadas. Sí. Y tienen marcadores específicos, pero me parece a mí que ellos no tienen metodologías para realizar biología molecular. O sea, ellos nada más tienen la cantidad, pero no hacen ni filogrupos ni patotipos. Ellos dicen, bueno, hay tantos de coli, tantos de coliformes en las muestras y cumple como su criterio y listo, pasan, pero no saben mucho más allá, no investigan. Claro, hacen su método cuantitativo nada más por clasificación en coliformes totales y fecales y mesófilas Ujú. aeróbicas totales, supongo, que hacen algo así. Muy importante lo que dice Juan, que eso sería muy bueno poder hacer transferencia de tecnología, ¿no? A ese laboratorio y poder llevar, pues, y compartirles todos estos métodos que ustedes están poniendo a punto y que han resultado en una información interesante a nivel de salud pública para el país. ¿Alguna otra comentario acá? Acá el ingeniero Juan nos comenta que tal como dice, la PETAR solamente se rige por las normas COPANIT que establece el número de coliformes totales fecales que pueden descargarse en cuerpos de agua. Claro, y ellos después que cumplan con con esos criterios, pues
para ellos es suficiente, ¿no? Pero está pues demostrado con este estudio que han hecho ustedes y con los otros que están haciendo los miembros de este grupo de investigación tan importante, que no es nada más conformarse con estos métodos cuantitativos de cantidad pues, de bacterias, coliformes totales y fecales, sino ir un poquito más allá y sacar esta información tan útil que se puede compartir pues a las autoridades, ¿verdad? ¿Algún otro comentario? Si el profesor Jordi o el ingeniero Juan quieran comentar algo adicional a lo que ya hemos escuchado y a lo que se ha preguntado, pues tienen el micrófono abierto. Bueno, sí, Juan les puede dar quizás un poco más de detalle, pero como he dicho, esto forma parte de una línea de investigación más amplia y no hemos entrado en la parte de genes de resistencia, pero realmente con el trabajo que ha realizado Juan y el trabajo que está realizando Kian, nos damos cuenta que realmente en cuanto a multiresistencias, si uno compara el influente de la planta de tratamiento con las aguas circulantes en el río, la verdad es que es prácticamente como si uno estuviera analizando la misma muestra. O sea que realmente el río está bien contaminado. No sé si Juan quiera dar más detalles. Wow, doctor Jordi, entonces es como casi analizar el mismo tipo de muestra. Eso sí es supremamente importante de informarlo a las autoridades de salud. Y en ese caso yo me pregunto, doctor Jordi, cuando hace unas investigaciones en la universidad o con estos grupos como el suyo, ¿hay algún tipo de mecanismo de que esta información, como un tipo de proyecto piloto o información inicial, se pueda pasar a una autoridad de salud que pueda como ampliar el tipo de estudio haciendo muestreos diferentes o ¿sabe? Como Sí, comprobando que esta información es así? sí, de hecho, estuvimos, junto con los otros miembros del laboratorio, se realizaron dos proyectos de investigación en los que se analizaba la calidad del agua y el aire de la bahía de Panamá. Ahí se muestreó agua y aire en 12 puntos de la bahía, detectando protozoarios, virus, bacterias en ambas matrices, tanto aire como agua. Y se realizó, como era un proyecto financiado por Mi Ambiente, se realizó el informe final y se entregó a Mi Ambiente, y también el profesor Alex Martínez está en contacto con el Ministerio de Salud para compartirles esos datos. Ahora, con los resultados que obtuvo Juan en su trabajo de tesis de maestría y los resultados que está obteniendo Kian, eso también se va a realizar un informe para facilitarlo a las autoridades de salud y que estén, o sea, por un lado, que vean que realmente esas aguas contaminadas representan un riesgo para la población, y por otro lado también compartirles las metodologías que se han estandarizado en el laboratorio para que las puedan implementar tanto a nivel clínico como a nivel ambiental. Bueno, lo primero es lo primero. Es identificar que hay estas cepas resistentes, que está el agua contaminada. O sea, suponemos que está el agua contaminada, pero el hecho de tener un respaldo científico de que eso está ocurriendo, gracias a un monitoreo constante, una vigilancia, es clave, ¿no? Para montar sistemas también de vigilancia continua de las aguas residuales, algo que se tiene como medio en el olvido, pero creo que últimamente se ha estado retomando bastante este tema, ¿ah? Sí, sí, sí. Sí, en cuanto a lo de las multiresistencias, realmente es preocupante porque tenemos aislados que son resistentes a más de 3 familias de antibióticos. Incluso hay algunos que son resistentes como a 10, entonces, y circulando en las aguas, o sea que realmente sí es preocupante. Se ha estado, desde hace años sí se realiza el monitoreo
en el laboratorio de bacteriología del Instituto Gorgas, que lo dirige uno de nuestros colaboradores. Bien. Y se ha estado reportando tanto a los organismos nacionales como internacionales, pero ahí se realizan estudios de muestras provenientes de clínica. No se había reportado hasta ahora de muestras provenientes de ambiental. Entonces, esos resultados de la parte ambiental también se van a compartir con el Instituto Gorgas para que ellos, que son los encargados de elevar esa información a los organismos nacionales e internacionales, dispongan de no solo de qué es lo que está pasando en clínicas, sino también de qué es lo que estamos encontrando en el ambiente. Doctor, quiero aprovechar esta oportunidad para hacer una pregunta, porque yo sé que las muchachas no hicieron como la colecta del agua, pero siempre he pensado que el muestreo de este tipo de muestras es clave porque puede arrojar información muy fiel de lo que está sucediendo, como también dejar un problema en fondo que no podamos como observar. ¿Cómo es este proceso de muestreo? Ok, no, el proceso de muestreo es relativamente sencillo. O sea, el muestreo como tal, lo que hacemos es llevar frascos estériles. En el caso de la planta de tratamiento, el personal de la propia planta es el que se encarga de recoger las muestras. Evidentemente nosotros tuvimos que ir con todo el equipo de protección, con mascarilla, con pantalla, pantalón largo, botas, o sea, teníamos que ir protegidos, pero son ellos los que recogen el agua, la traspasan a los envases que nosotros llevamos y esas muestras se guardan en frío. En el caso del río fue un poco más complicado porque acceder al río Juan Díaz en el punto donde se realizó el muestreo fue bastante difícil. Salimos todos embarrados y prácticamente la ropa que llevábamos la tuvimos que botar porque no hubo forma de limpiarlo. Pero de nuevo, se recogen en envases, se mantienen en frío hasta que se llega al laboratorio y estas aguas se siembran, se procesan dentro de las 24 horas de haberla recolectado. Y se sigue el procedimiento estándar para aislamiento de E. coli. En este caso sí variamos un poco porque como estábamos enfocándonos directamente en aislados de coli que fueran resistentes a aminoglucósidos, lo que se hizo fue sembrar directamente en EMB en presencia de antibióticos de la familia de los aminoglucósidos. Para otros estudios sí se ha seguido el procedimiento estándar de lauriltriptosa, EMB, ECMUC, pero en este caso se hizo así porque nos interesaba recoger aquellas cepas resistentes a aminoglucósidos. Vale, perfecto. Y una última pregunta ya para las estudiantes. Ya vi que ustedes pudieron identificar con la técnica de PCR casi un 90% de sus muestras como E. coli. Esas 10 muestras que no le dieron positivas o que no pudieron identificar como E. coli, ¿a qué le ameritan que no haya podido ser detectada por su técnica? Puede ser, lo más probable es que sean otro microorganismo, otra bacteria. Ah, ok. Entonces ustedes seleccionaron las 89, ¿de qué forma? ¿Tenían un criterio? ¿Tenían muestras de un banco y de ahí tomaron 89 al azar o cómo hicieron? Fueron 89 cepas que crecieron en el agar EMB, las cuales tenían un fenotipo conocido se parecía al de Escherichia coli, que en el EMB estas cepas crecían con un virillo verde metálico. Al observarlo en el agar, fueron aisladas y por medio del protocolo de 4 genes para identificar Escherichia coli fue que pudimos darnos cuenta que esas 10 no correspondían a este microorganismo. Ah, excelente. Vale, muy bien. Entonces sí es muy posible que la técnica de PCR sea un 100% efectiva para identificarlo. Hay algunos datos, por ejemplo, que faltarían que pusieran en sus figuras. Por ejemplo, pienso yo, los datos de la especificidad de la metodología y la sensibilidad de la metodología. Serían cositas que serían buenas que agregaran en sus datos de PCR. Y pues nada, agradecerles una vez más por la participación en Jóvenes Científicos. De verdad que un trabajo muy bonito y que no es que va
terminar en esta etapa, sino que continúa igual con Kian también y con Juan. Y bueno, no sé si ustedes también seguirán formando parte del grupo, ojalá que sí. Y pues que vengan nuevas investigaciones con ustedes. Carmen, ¿algunas palabras más? Bueno, realmente muy agradecida por todos los que lograron conectarse hoy y bueno, felicitar a las chicas por la excelente presentación de este primer webinar de jóvenes científicos del 2025, animarlas también a que sigan estudiando microbiología, que se inscriban en ASM, que Venga. crezcan junto a nosotros, ¿verdad? Este grupo tan chévere que está aquí en Panamá, dispuesto a recibirlas. Magnífico. Ahora pasamos con los últimos anuncios y a despedir el programa del día de hoy. Este es nuestro próximo webinar, es el primer webinar de Panameños por el Mundo, Ciencia y Descubrimiento. Va a estar a cargo de la magíster Andrea Martínez. Ella hizo este trabajo en Irlanda, en Dundalk Institute of Technology. Ella nos va a conversar sobre investigando la presencia de levaduras en pastos ensilados mediante PCR. Esto va a ser en el marco de la conmemoración del Día de la Mujer en la Ciencia, el 11 de febrero, martes 11 de febrero, entonces estaremos realizando esta actividad. Esperamos contar con la presencia de ustedes. Por favor, divulguen esta información para que otros también puedan participar. Y sin más, muchas gracias por su participación el día de hoy. Nos vemos la próxima. La Sociedad Americana para el Avance de la Microbiología los invita. Un espacio donde la curiosidad y el conocimiento se encuentran. Un lugar donde inspiramos a la próxima generación de líderes en ciencia. Un lugar donde las ideas se transforman en descubrimientos. También los invita a difundir el conocimiento adquirido más allá de las fronteras. Y un lugar donde investigadores comparten sus conocimientos. Esto y mucho más son los webinars organizados por la ASM Panamá.
presentado por Juan Castillo y Chantal Vega. Bienvenidos a los webinars de ASM Panamá 2025.